Mi padre le dio $30,000 a mi hermana en su cumpleaños número 18 porque ella era bonita y yo no. Años después, cuando me hice millonaria, vinieron a pedirme ayuda. Siempre fui la otra, nunca la preferida, nunca la hija mostrada con orgullo, solo la otra. Desde niña mi hermana Julia era el centro gravitacional de la casa. Todo giraba en torno a ella, sus deseos, sus llantos, sus logros. Ni siquiera tenía que pedir, le bastaba con mirar. Y mis padres corrían, sobre todo mi papá. Ella era la princesa, y yo, con suerte, la camarera que quedaba al fondo de la foto. Julia siempre tuvo presencia, como decían. Era bonita, delgada, llena de carisma. Desde los 8 años tomaba clases de ballet, inglés, teatro. Y yo me quedaba con los libros de la biblioteca pública y los juguetes que sobraban. Cuando preguntaba por qué ella tenía más, siempre me respondían lo mismo, porque ella lo aprovecha mejor. Yo me esforcé, juro que lo hice, pero era como intentar escalar una pared de vidrio. Y ellos allá arriba, mirando, esperando que me cayera para confirmar que nunca fui lo suficientemente buena. En el cumpleaños número 18 de Julia hubo fiesta, grande, en una finca alquilada, con luces, DJ, fotógrafo, todo profesional. Yo ayudé a montar las mesas, inflar los globos, organizar los recuerditos. Nadie me dio las gracias, ni siquiera lo notaron. Al final de la noche, después de los discursos, mi papá subió al escenario improvisado y le entregó una cajita pequeña. Era negra, de terciopelo. Cuando Julia la abrió, no había joya. Había un cheque, $30,000. Ella gritó, lloró, se le colgó del cuello. Todos aplaudieron. Yo me congelé, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Después, cuando tuve el valor de preguntarle por qué le había dado eso a ella, no dudó ni un segundo. Porque ella es bonita, hermosa, tiene futuro. Y luego añadió, como quien comenta el clima, tú eres más sencilla. Eso no me sorprendió. Solo oficializó lo que yo ya sabía. Esa noche, me acosté con los ojos abiertos, con su frase repitiéndose en mi cabeza como una condena. Eres más sencilla. ¿Sabes lo que significa ser sencilla en la boca de un padre? Significa ser olvidada, ser lo que sobra, ser lo que no vale $30,000. Los años que siguieron solo reforzaron esa división. Mientras Julia recibía un auto, viajes, incluso un intercambio, yo trabajaba como cajera en una cafetería. Ahorraba moneda por moneda para pagar un curso en línea y vivía en un cuartito húmedo en el fondo de una casa que ni siquiera era mía. Ellos no me llamaban, solo preguntaban por mí cuando querían saber cómo estaba Julia. Pero la vida tiene un sentido de ironía que a veces roza lo poético, porque cuando todo cambió, fueron ellos los primeros en tocar a mi puerta. No tenía cama, dormía sobre un colchón viejo que alguien había abandonado en un grupo de Facebook. Tenía manchas oscuras, elástico vencido y un olor rancio que no se iba ni con 3 días al sol, pero al menos era algo. Alquilaba un cuarto en los fondos de una casa prestada. Había humedad en las paredes, cables sueltos, cucarachas pequeñas que salían del desagüe por las noches. La dueña vivía al frente, una mujer mayor con quien casi no hablaba. El alquiler era bajo, pero eso significaba que todo lo demás también lo era. Trabajaba en una hamburguesería, 6 días a la semana, turnos dobles cuando la gerente se acordaba de que existía. Volvía a casa con el uniforme impregnado de grasa, los pies ardiendo, y la sensación de que el día no me había dejado nada. Literalmente nada. A veces me sentaba en el suelo, porque ni silla tenía, a contar las monedas del tarro de vidrio donde guardaba cada centavo que sobraba. Lo hacía con los dedos manchados de ketchup seco. No había regalos, no había visitas. Mis padres nunca llamaban. Julia, mi hermana, subía fotos viajando, posando en hoteles, estrenando ropa nueva. A veces me llegaban notificaciones con sus publicaciones porque todavía no la había bloqueado. No por masoquismo, solo porque quería ver hasta dónde llegaba. Una noche me calcé una meta. Comprarme una notebook, la más barata, la más usada, pero que encendiera. Algo con lo que pudiera intentar hacer plata sin salir a arrastrarme por horas entre fritura y clientes groseros. Tardé 5 meses. Vendí cosas. Comí arroz y lentejas hasta aburrirme. Caminé en vez de tomar colectivo. Y cuando por fin la tuve, cuando la puse sobre el suelo del cuarto y la vi arrancar, supe que no podía darme el lujo de fracasar. No sabía ni por dónde empezar, pero estaba convencida de que nadie iba a venir a salvarme. Si quería salir de ahí, tenía que hacerlo sola, y eso fue exactamente lo que empecé a hacer. El portátil que compré no tenía marca visible. Era gris, con el teclado gastado, 2 teclas flojas y un ventilador que sonaba como turbina de avión. La batería duraba menos que una taza de café caliente, pero encendía, y eso ya era más de lo que había tenido en años. Lo puse sobre una caja de cartón vacía. Me senté en el suelo y empecé. Busqué cómo ganar dinero por internet. No sabía qué quería hacer, solo sabía que no podía seguir igual. Lo primero que apareció fue un video de un tipo hablando de freelancing. Nunca había escuchado esa palabra. Empecé a ver tutoriales. Cómo hacer diseños simples, cómo manejar redes sociales, cómo escribir textos para empresas.
Me creé perfiles en todas las plataformas que encontré. Me ofrecí como diseñadora, redactora, community manager, todo a precios absurdamente bajos. No por estrategia, sino por desesperación. Durante días no recibí nada, ni un mensaje, solo silencio. Me levantaba a las 6, trabajaba en la hamburguesería, volvía agotada y me sentaba frente al portátil por la noche, esperando algo. En vez de eso, me llegaban mails automáticos de rechazo. Gracias por postular, pero hemos elegido a otro candidato. Cambié mi perfil, cambié la foto, escribí mejores descripciones. Empecé a practicar con clientes ficticios, inventando negocios y resolviendo problemas que nadie me había pedido resolver. Necesitaba tener algo para mostrar, algo que me hiciera parecer más profesional de lo que era. Una noche cualquiera, justo cuando pensaba cerrar todo y dormir, recibí un mensaje. Era de una mujer en Chile. Tenía una tienda de ropa artesanal y necesitaba ayuda para diseñar un banner y organizar su página de Instagram. Me pidió presupuesto. Le dije $25. Ella aceptó sin regatear. Sentí que el corazón se me iba por la garganta. Trabajé como si fuera el proyecto más importante del mundo. Le entregué el banner, los textos, los colores, un calendario de publicaciones. Ella quedó contenta. Me pagó por PayPal. Cuando el dinero llegó, lloré en silencio. No por emoción, por rabia. Porque esa mujer creyó más en mí en un solo mensaje que mi familia en toda una vida. Con esos $25, compré comida para una semana y pagué la luz. Pero más que eso, me quedó una certeza. Si ella dijo que servía, tal vez otros también lo dirían. Y ahí fue cuando empezó la obsesión. Porque yo no quería gustarle al mundo. Yo solo quería no volver nunca más a donde había empezado. Y por primera vez, sentí que algo estaba por romperse, para bien o para mal. Después de esa primera clienta, me obsesioné con hacer todo bien. Respondía mensajes al instante. Entregaba los trabajos antes del plazo. Hacía revisiones sin cobrar. No porque fuera amable, sino porque tenía miedo de perder lo único que empezaba a construir. Los clientes no eran muchos, pero volvían. Uno recomendó a otro. Me empezaron a llegar encargos pequeños. Logos, redacción para páginas web, asesoría básica en redes sociales. Seguía cobrando poco, pero ya no era cero. Y el portátil, a pesar del ruido, aguantaba. Con cada pago, reinvertía. Compré un mouse decente, un adaptador para no depender de la batería, mejor conexión de internet. Nada lujoso, solo lo necesario para poder trabajar sin interrupciones. Empecé a anotar ideas, a tomar notas de los errores, a pensar en algo más grande. En 3 meses tenía una rutina. Hamburguesería durante el día, freelance de noche. Dormía 4 horas, vivía a café barato y arroz hervido. Pero por primera vez en años, sentía que cada día tenía sentido, que cada cliente ganado era una forma de salir, aunque fuese a centímetros. Un día, un argentino me pidió que armara desde cero la identidad visual de su marca. Era la primera vez que alguien me hablaba de branding. Busqué videos, tutoriales, artículos. Le respondí como si supiera todo. Él confió. Le entregué una propuesta profesional. Me pagó $120. Me dejó una reseña excelente. Esa reseña lo cambió todo. Después de eso, mis propuestas dejaron de ser ignoradas. Me llegaban mensajes directos, incluso desde cuentas empresariales. Algunas veces no entendía todo lo que pedían, pero aprendía en el camino. A los pocos meses ganaba más con los trabajos online que en la hamburguesería. Cuando tuve la primera oportunidad, renuncié. Nadie me preguntó por qué, ni la gerente, ni los compañeros. Salí por la puerta de atrás con mi mochila y un nudo en la garganta. No era tristeza, era miedo. Miedo a que nada fuera estable, a que todo se desmoronara en cualquier momento. Pero no se desmoronó. Me contactó una pequeña agencia que había visto mis diseños en Behance. Querían tercerizar algunos trabajos. Les dije que sí. Fingí tener más experiencia de la que tenía. Aprendí en silencio, entregué con precisión. Y ahí me di cuenta de que no quería solo sobrevivir. Quería escalar, quería presencia, quería nombre. Y aunque todavía vivía en el mismo cuarto húmedo, con el mismo colchón viejo, empecé a sentir algo extraño en el cuerpo. Como si algo, muy lentamente, estuviera girando a mi favor. Solo que no tenía idea de lo que venía después, ni mucho menos de quién iba a aparecer en mi camino. No tenía ropa para eventos, ni tarjeta de presentación, ni cara de emprendedora, pero una amiga del grupo de freelancers me ofreció una entrada extra para una feria de innovación tecnológica. Se la habían dado a último momento. Era gratis, pero solo hasta llenar cupo. Me dijo que fuera, aunque sea a mirar, que nunca se sabía a quién podías encontrar. Fui con lo único decente que tenía, un pantalón negro que me quedaba algo corto y una blusa que había usado para una entrevista hace 2 años. Me recogí el pelo, llevé una libreta vacía y me subí al colectivo sin expectativas. El evento era en un salón enorme de un hotel al que jamás había entrado. Pantallas, luces, gente con gafetes, tarjetas, carpetas. Me sentí un bicho raro desde que crucé la puerta, pero disimulé. Caminé con la cabeza alta y fingí que pertenecía. Los stands estaban llenos de startups, consultoras, agencias. Algunos hablaban de inteligencia artificial,
otros de soluciones de logística, otros de apps para empresas. Yo solo escuchaba, tomaba nota, grababa en el celular lo que podía. Era como estar dentro de un idioma que no conocía, pero quería aprender. En uno de los pasillos laterales, me detuve frente a un stand vacío. Había unos diseños pegados en la pared que me llamaron la atención. Tomé una foto. Un hombre se acercó. Camisa blanca, reloj caro, sonrisa forzada. ¿Te interesan los diseños?, preguntó. Sí, me dedico a eso, respondí sin pensar demasiado. ¿A qué nivel? Freelancer. Independiente. Me miró de arriba abajo. Asintió sin decir nada. Luego me extendió una tarjeta con su nombre y el logo de una startup que no reconocí. Me dijo que estaban buscando perfiles nuevos, que si tenía algo para mostrar, se lo mandara por correo. Volví a casa esa noche sin esperar mucho, pero igual le escribí. Adjunté mi portafolio. Expliqué brevemente lo que hacía. 2 días después, me respondió. Quería una reunión virtual. Me conecté desde el cuarto, con el fondo tapado por una sábana colgada con broches. Me pidió ideas para una campaña internacional que estaban por lanzar. Le envié 3 propuestas. Al día siguiente, me ofreció un contrato temporal de 6 meses. Pago por proyecto, en dólares, con posibilidad de renovación. Firmé sin pestañear. Cuando el primer pago llegó, me temblaron las manos. Era más de lo que había ganado en 4 meses de hamburguesería. No le conté a nadie, ni siquiera a mi amiga. Solo fui al supermercado, llené un carro entero por primera vez, y comí hasta hartarme. Ese fue el punto de quiebre. Pero lo que no sabía era que, después de ese contrato, alguien más ya había puesto el ojo en mi trabajo, y esa persona estaba a punto de cambiarlo todo. Terminé el contrato con la startup cumpliendo cada entrega al día, sin errores, sin excusas. Me pidieron una extensión de 3 meses más. Acepté, por supuesto. Lo traté como si fuera lo último que me iban a ofrecer en la vida, pero no lo fue. Un creativo de otra agencia vio uno de mis diseños publicados por ellos y me contactó por LinkedIn. Me ofreció trabajar en una campaña para una marca de suplementos deportivos. Le dije que sí sin preguntar demasiado. Nunca había hecho nada del rubro, pero fingí seguridad. Me encerré una semana a investigar todo. Tonos, lenguaje, colores, referencias. Entregué el material, les gustó, me pagaron $800. Con eso me compré una silla de escritorio, una mesa de segunda mano, cambié la sábana que usaba como cortina y arreglé la cerradura de la puerta del cuarto. Era poco para muchos, pero para mí significaba no volver a vivir con miedo de que alguien entrara mientras dormía. A los días llegó otro correo. Esta vez era de una agencia de México. Habían visto mi portafolio en Behance y querían tercerizar tareas conmigo. Ya no eran encargos esporádicos. Querían trabajar conmigo de forma regular. Me pidieron disponibilidad, tarifas y condiciones. Inventé un nombre de estudio. No tenía empresa formal, ni socios, ni nada. Solo mi computadora, mi cuerpo cansado y un historial de entregas impecables. Pero esa ilusión de estructura sirvió. Me tomaron en serio. Cerramos un acuerdo por 6 meses, con pagos mensuales y tareas fijas. A esa altura, ya ganaba más que cualquier persona que conociera en mi entorno. Y nadie lo sabía. Ni mis vecinos, ni mi ex jefa, ni mis padres. Yo seguía viviendo en el mismo cuarto, vestida igual, callada como siempre. Hasta que un día, me llegó una invitación a otro evento. Esta vez no era gratis. Era una cumbre regional de innovación y negocios digitales. El acceso costaba más de lo que ganaba en una semana. Dudé. Era en otra ciudad. Tenía que pagar pasaje, hotel, comida. Pero algo me decía que tenía que ir. Esa intuición fue lo que me llevó a tomar la decisión. Reservé el lugar, compré los pasajes, me preparé una carpeta con mis mejores trabajos y diseñé mi propia tarjeta de presentación. Porque esta vez, no pensaba estar como visitante. Y lo que ocurrió en ese evento, ni en mis delirios más optimistas lo habría imaginado. El evento era en una ciudad que no conocía. Llegué en colectivo, con una mochila pequeña, ropa planchada a mano y una mezcla de ansiedad y lucidez. Esta vez no me sentía infiltrada. Esta vez, iba con algo que mostrar. El salón era más grande que el anterior, con stands de empresas internacionales, mesas de networking, conferencias, paneles. Me senté en primera fila en cada charla. Tomé nota de todo. Repartí mis tarjetas con discreción y me presenté como si mi estudio fuera real. Nadie preguntó cuántos empleados tenía. Nadie lo necesitaba. Al segundo día, durante una pausa entre charlas, un tipo se sentó a mi lado en el área de café. Tenía pinta de ejecutivo, pero hablaba relajado. Me preguntó de dónde venía, qué hacía, cómo había llegado hasta ahí. Le conté un resumen frío, sin adornos. Me pidió mi contacto. A la semana, me escribió. Era director de producto en una startup europea que estaba abriendo operaciones en Latinoamérica. Necesitaban diseño, contenido y estrategia local. Me ofrecieron participar en un proyecto piloto. Acepté. Les mandé una propuesta limpia, detallada, con ejemplos. 2 días después, firmamos. El pago inicial fue el más alto que había recibido hasta ese momento. Compré una laptop nueva, un escritorio real, una silla ergonómica. Dejé el cuarto húmedo. Me mudé a un departamento pequeño, pero limpio, iluminado, con cocina que funcionaba y un baño donde no salía moho de las paredes.
Ahí empecé a construir de verdad. Los clientes llegaron solos. Un proyecto traía otro. Las agencias me contactaban. Me ofrecían sociedades, participación, licencias. Aprendí a poner precios, a decir que no, a negociar sin agachar la cabeza. Abrí una empresa formal. Contraté a 2 personas, una diseñadora y un asistente virtual. Les pagaba en fecha. Les respondía siempre. No porque fuera buena, sino porque sabía lo que era no valer nada para un jefe. A los 6 meses, me invitaron a dar una charla en un evento similar al primero al que fui como colada. Esta vez, mi nombre estaba en el programa impreso. Me senté en la mesa de oradores. Hablé frente a un auditorio lleno. Recibí aplausos. A algunos les parecía inspirador. Para mí solo era lógico, porque lo había hecho sola. Poco después, empecé a viajar por trabajo. Brasil, Chile, Uruguay, España. Conocía aeropuertos, salas VIP, habitaciones de hotel donde el agua salía caliente sin tener que esperar 3 minutos. Todo lo que había deseado en silencio, lo estaba viendo frente a mis ojos. Pero lo más extraño no fue el dinero, ni los contratos, ni los vuelos. Fue conocer a alguien en medio de ese caos. Un tipo que, a diferencia de todos los anteriores, no quiso que le explicara nada. Y lo que pasó con él, terminó de cambiarlo todo. Lo conocí en un foro empresarial en Santiago. No estaba en mi lista de contactos ni en mi radar. Era uno de los organizadores del evento, pero no se presentaba como tal. Vestía sin marcas, hablaba sin rodeos, escuchaba más de lo que hablaba. Me preguntó qué hacía. Le conté. No reaccionó como otros. No fingió sorpresa. No me felicitó como si fuera una historia de superación. Solo dijo, tiene sentido. Cenamos esa noche. Nada romántico. Solo comida, vino, trabajo. Pero hubo algo en su manera de hablar, segura, concreta, sin juegos, que me resultó demasiado familiar. Como si entendiera la parte que nadie ve. Las noches sin dormir, las decisiones impulsivas, el miedo de que todo se desmorone por una sola falla. Nos seguimos escribiendo. Él vivía entre Montevideo y Madrid. También había armado su empresa desde cero. Su historia no era igual a la mía, pero tampoco era cómoda. Nos encontramos 2 veces más en eventos. Después, en privado. Sin promesas. Sin urgencias. Nunca le pedí nada. Tampoco me ofreció. Y ahí entendí la diferencia. Había salido con tipos antes. Algunos me invitaban a cenar, otros me decían lo valiente que era. Pero en algún punto siempre llegaba el desequilibrio. El momento donde yo tenía que justificar mis horarios, mis decisiones, mis prioridades. Con él, no. Podía hablar de contratos, de escalabilidad, de burnout, sin que me mirara raro. Le interesaba lo que yo pensaba, no lo que podía ofrecerle. No me hizo sentir elegida, me hizo sentir libre. Seguimos creciendo cada uno por su lado. A veces viajábamos juntos, a veces no. Nunca hubo drama. Nos llamábamos cuando podíamos, y si no, todo seguía igual. Nos respetábamos desde la distancia, sin hacer de eso un problema. Viví así más de 1 año, trabajando, viajando, facturando. Había dejado de mirar atrás. Mis padres seguían sin aparecer, y yo no me tomaba el trabajo de buscarlos. A esa altura ya no me dolía. Solo me parecía lejano, como una vida pasada, algo que ya no me tocaba. Pero un día, sin aviso, todo ese pasado se presentó en mi puerta. Literalmente. Una mañana de martes, mientras preparaba café en mi departamento nuevo, sonó el timbre. Miré por la mirilla y tardé unos segundos en reconocerlos. Eran ellos, mis padres, parados frente a mi casa, con la misma cara de siempre. Solo que esta vez, ellos eran los que venían con las manos vacías. No los veía desde hacía años. No sabía cuántos exactamente. No contaba. Estaban ahí, en la entrada del edificio. Mi madre con una bolsa de tela en la mano. Mi padre con la camisa arrugada, como si hubieran salido apurados o no tuvieran plan. No sonreían. Tampoco parecían enojados. Solo incómodos. Abrí la puerta sin decir nada. Ellos tampoco hablaron de inmediato. Subieron conmigo en silencio. Les ofrecí agua. Aceptaron. Se sentaron en el sofá sin preguntar si podían. El mismo sofá que yo había comprado después de mi primer contrato grande. Les costaba mirar alrededor. Evitaban los ojos. Se notaba. Nos enteramos de que estás bien, dijo mi madre, como si fuera un rumor. No un hecho. Lo estamos pasando mal, agregó mi padre. La empresa cerró. Tuvimos que vender el auto. Estamos atrasados con el alquiler. No pedían ayuda todavía. Solo rodeaban el asunto. Pero era obvio. No habían venido a tomar café. Me contaron que Julia se había ido a vivir al extranjero con una pareja. Que no respondía a los mensajes. Que estaban solos. Que las cosas no eran como antes. Que yo había tenido suerte. Suerte. Esa fue la palabra. No mencionaron el cheque de los $30,000. Ni las veces que me ignoraron. Ni las navidades que pasé sola. Ni el eres más simple que me tatuaron en la memoria. Solo hablaban de cómo la vida cambia. De cómo la familia es lo único que queda. Esperaban que dijera algo. Que ofreciera algo. Que les diera alguna señal. Pero no dije nada. Ni sí, ni no. Solo los observé.
como ellos me observaban a mí cuando limpiaba la mesa del cumpleaños de mi hermana. Invisibles pero presentes. Terminaron el agua. Mi madre dijo que estaban quedándose con una amiga, por unos días, que si yo tenía algo, aunque fuera un poquito, para colaborar. No respondí de inmediato. Les pedí un momento. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté frente a la ventana. No por rencor, no por orgullo, sino porque esa escena tenía que asentarse en mi cabeza antes de decidir cómo actuar. Y lo que hice a continuación no fue lo que ellos esperaban, pero tampoco fue lo que yo habría imaginado de mí misma hace unos años. Volví al salón con una carpeta en la mano. No tenía dinero en efectivo ni sobres con cheques. Lo que tenía era un contrato. Lo dejé sobre la mesa, entre los vasos vacíos. Lo miraron como si fuera un papel cualquiera. Mi padre lo abrió. Mi madre frunció el ceño al leer el encabezado. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una propuesta de trabajo, respondí. ¿Trabajo? Sí, ustedes dicen que están mal, en que necesitan ingresos. Yo necesito a alguien que se encargue de tareas administrativas, atención al cliente, gestión básica de correos. Nada complicado. Mi madre parpadeó. Mi padre se reclinó hacia atrás en el sofá. ¿Nos estás ofreciendo empleo?, dijo, medio ofendido. Estoy ofreciendo condiciones, no caridad. El silencio se volvió más espeso que el aire. Sabía que no lo tomarían bien. No porque fueran incapaces de trabajar, sino porque no soportaban la idea de que fuera yo quien pusiera las reglas. «Vas a hacernos trabajar por tu ayuda», dijo él, casi escupiendo la palabra trabajar. «Yo trabajé por cada centavo que tengo», le recordé. «Nadie me regaló nada, ni ustedes». No grité, no acusé, no levanté la voz. Solo puse los hechos sobre la mesa, tal como los viví. Ellos sabían que era verdad. Lo sabían desde siempre. Pero era más fácil pensar que todo esto había sido suerte, que la hija simplemente tuvo un golpe de suerte y ahora podía devolver el favor. No dijeron que sí, tampoco dijeron que no. Se levantaron sin mirar atrás y salieron del departamento como si hubieran entrado por error. Cerraron la puerta despacio. No golpearon, no lloraron, solo se fueron. No volví a saber de ellos en meses. Seguí con mi empresa, seguí creciendo. Empecé a contratar más gente, abrir nuevos frentes, explorar otros nichos. A veces pensaba en ellos, no con rencor, sino con distancia, como quien piensa en un país que visitó de niña y al que no planea volver. Hasta que una mañana, revisando mi correo, vi un remitente que no esperaba. Julia, después de todo ese tiempo, después de desaparecer incluso para ellos. Ahí estaba, con un asunto que decía, ¿podemos hablar? Y lo que me pidió no tenía nada que ver con dinero. El asunto decía, ¿podemos hablar? Pero el cuerpo del correo era más directo. Julia me pedía ayuda. No era dinero. Tampoco un favor. Me pedía trabajo. Me contaba que la relación con su pareja había terminado mal, que se había quedado sin casa, sin red, sin ingresos, que no podía volver con nuestros padres porque ya no se hablaban. Me decía que recordaba que yo tenía una empresa, que si tenía algún lugar, ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Leí ese mensaje 3 veces, no por sorpresa, sino por la ironía. La hija brillante, la princesa de todas las fiestas, me escribía como si yo fuera una desconocida. Ni una disculpa, ni una referencia al pasado. Solo un pedido práctico, seco, urgente. No respondí de inmediato. Esperé unos días. No por venganza. Quería pensar con claridad, poner distancia, recordar que ahora era yo quien decidía. Finalmente le contesté. Le dije que podíamos hablar por videollamada, que me contara con calma qué sabía hacer, qué experiencia tenía, qué buscaba realmente. Accedió. La videollamada duró 17 minutos. Julia estaba delgada, con el maquillaje corrido, en lo que parecía un cuarto prestado. No intentó fingir seguridad. Tampoco se victimizó. Se mostró rota, pero sin pedir lástima. Le ofrecí un puesto simple, con sueldo justo, sin privilegios, como a cualquier otro. Le dije que si lo hacía bien, podía crecer, pero que no esperaba gratitud ni promesas. Solo trabajo. Aceptó. Durante semanas cumplió con sus tareas. No me escribió fuera de horario. No usó el parentesco como escudo. Nunca me dijo gracias, pero tampoco se quejó. Solo cumplió. Mis empleados no sabían quién era. Ella tampoco lo decía. Yo nunca la presenté como mi hermana, solo como una nueva incorporación. Así fue mejor para las dos. Y por primera vez entendí algo. No era yo la que había cambiado. No me volví más fuerte, ni más talentosa, ni más bonita. Solo sobreviví al olvido, y lo convertí en impulso. El reconocimiento no llegó con aplausos ni titulares. Llegó en la forma más silenciosa posible, con las mismas personas que me dieron la espalda, volviendo una por una, con la cabeza baja. Yo no era la hija favorita, ni falta que me hacía serlo. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque mañana hay más contenido nuevo para ti. Te espero.